Don Luis, el tiempo es suyo y que el Señor le bendiga. Muchas gracias, es un placer para mí estar con ustedes en esta noche. Esta es una iglesia que yo aprecio mucho. Hace muchos años fui miembro de esta iglesia, tengo muchos amigos por acá. Mis hijos estudiaron aquí en la escuela, por cierto. Y bueno, hemos estado ya repasando algunos temas. El primero de los temas que nosotros vimos fue el plan de la redención. Seguidamente, la semana pasada estuvimos viendo el tema de la ley y hoy vamos a enfocarnos en el tema del estado de los muertos. Son temas bastante largos y que hay que resumirlos en un poco tiempo, pero vamos a tratar, al igual que hice con las veces anteriores, de resumir este tema pero tan importante. Cuando nosotros estudiamos el tema de la ley, ese tema nos lleva directamente al tema del estado de los muertos. Primero, para hacer más aclaratorio toda esta serie de temas, principalmente el tema de la muerte, es necesario ver el tema de la ley, que ya lo vimos la vez anterior, como dije anteriormente. La vida y la muerte se titula el tema de esta noche, y vamos a ver cuál es la fórmula de la vida. La fórmula de la vida nosotros la encontramos en Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis 2:7. Ahí vemos cómo fue que el Señor nos hizo a nosotros. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La fórmula es polvo de la tierra o materia y aliento de vida. Esa es la composición del hombre. El aliento de vida, cuando nosotros hablamos de aliento de vida, algunas versiones dicen espíritu de vida, no nos estamos refiriendo a un fantasma, sino más bien a lo que es la fuerza de la vida. Esa fuerza de la vida proviene de Dios mismo. El hombre o Adán fue hecho con las manos del Señor, y una vez que él estuvo hecho, vino y sopló aliento de vida. El espíritu de vida o el aliento de vida, vamos a decir que es, o a compararlo con las baterías de un juguete. Si por ejemplo tenemos un carrito de juguete y le tenemos su batería, el carrito va a andar por donde nosotros queramos, ¿verdad? A través de un control remoto. Sin embargo, una vez que le retiramos las baterías, pues el carrito deja de funcionar. Básicamente eso es lo que es el espíritu de vida. El espíritu de vida es esa fuerza de vida que proviene de Dios mismo. Hay algunas palabras interesantes que nosotros debemos repasar antes de seguir adelante, que se traducen en la Biblia como espíritu. Vamos a ir a Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 7. Eclesiastés 12:7. La primera palabra es la palabra ruach. La palabra ruach la encontramos nosotros en este versículo que dice así: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, aquí se traduce como espíritu, o el ruach, vuelva a Dios que lo dio. Y este versículo es muy interesante, porque aquí nos dice que el espíritu de vida o la fuerza de vida vuelve a Dios, no importa si una persona fue mala o buena. ¿Por qué? Porque ese espíritu de vida es fuerza de vida que proviene del mismo Señor. Entonces, no confundamos esto con un ente fantasmal. Simplemente lo que estamos hablando aquí es de fuerza de vida que proviene de Dios. Y como la vida es de Dios, vuelve a Dios una vez que las personas o los seres mueren. La otra palabra que se traduce como espíritu la encontramos en Job 33:4. Job 33:4 vuelve a decir aquí: y el espíritu, el ruach de Dios me hizo, y el soplo, esta palabra también se puede traducir como espíritu, el neshama del omnipotente, me dio la vida. Entonces aquí tenemos una palabra nueva que es la palabra neshama, que también nos da esa idea de que el espíritu o la fuerza de vida vuelve al Señor una vez que los seres mueren.
En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra que se utiliza para espíritu es pneuma. Y vamos a ir a Santiago 2.26. Santiago 2.26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu, la palabra es pneuma, está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué es morir? Morir es básicamente dejar de existir. Una vez que se separa el cuerpo del espíritu, entonces llega la muerte. Ahora, este ciclo de vida es igual para todos los seres. No importa si es un animal, no importa si es un hombre, porque la vida viene del Señor hacia todas sus criaturas. Para ver este concepto vamos a ir a la Biblia, a Salmo 104, versículos del 24 al 29. Salmo 104, 24 al 29. Y dice así la palabra del Señor. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios, y allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Y vean lo que dice el versículo 28. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian del bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, aquí es la palabra ruach, dejan de ser y vuelven al polvo. Entonces aquí vemos bien claro el concepto de la muerte. Simplemente dejar de existir. Y como vemos aquí, aplica tanto para los animales como también para los humanos, para los seres humanos. Eclesiastés 3, 19 y 20 también nos habla de lo mismo y nos aclara este tema. Dice Eclesiastés 3, 19 y 20. Porque todo lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces este versículo o esos dos versículos son todavía mucho más claros, ¿verdad? Entonces no tiene más ni el hombre que la bestia. ¿Por qué? Porque todos pasamos exactamente por lo mismo. Lo único que nos hace a nosotros diferentes de los animales es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor, y por supuesto eso nos pone en un nivel muy superior. Ahora, el alma, vamos a ver qué es el alma. El alma lo relacionamos o se relaciona comúnmente con la muerte, pero el alma en la Biblia es un concepto que está relacionado con la vida. Vamos a ver algunos versículos aquí interesantes. Vamos a comparar aquí dos textos. Vamos a comparar Lucas 12:20. Vamos a ir a Lucas 12:20 y voy a leerlo de la Reina Valera 1960. Reina Valera 1960. Y dice así: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Aquí está hablando de alma. Entonces la gente dice, bueno, vienen a pedirte tu alma, y la gente se imagina un fantasma, ¿verdad? Que es que se le va a quitar a la persona. Y lo que has provisto, ¿de quién serás? ¿De quién será? Ok, vamos a comparar este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. Lucas 12:20 en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. Entonces aquí la palabra se traduce diferente. La palabra se traduce, en vez de alma, se traduce como vida. Y dice, ¿y quién será y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Entonces el concepto de alma no tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la vida, porque el alma no es un ente fantasmal. Y esto vamos a comprobarlo con 3 versículos.
Vamos a ver dos textos del Antiguo Testamento y un texto del Nuevo Testamento. Vamos a ir primeramente a Génesis 14, 21. Génesis 14, 21. La palabra que se utiliza para alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. La palabra que se utiliza para alma en el Nuevo Testamento es sihé. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a leer Génesis 14, 21. En Génesis 14, 21, la palabra nefesh o nefeshim, que es el plural, se traduce como personas. Dice así: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas, ahí no lo traduce como alma, lo traduce como personas, nefesh, y toma para ti los bienes. Entonces, ¿qué es el alma? El alma son personas vivas, no son personas muertas. Vamos a ir a Lamentaciones 3, 25 y 26. Lamentaciones 3, 25 y 26. Dice así la palabra de Dios: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma, esta es la palabra nefesh, que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces, aquí está hablando de una persona. Dice, bueno es Jehová a los que esperan en él. Lo podemos traducir a la persona que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación. Ok, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a Romanos, el capítulo 13, el versículo 1. Romanos 13, 1. Dice así, aquí la palabra, como les dije en el Nuevo Testamento, para alma es sihé en griego. Dice, sométase toda persona, es la palabra sihé, que la mayoría de las veces se traduce como alma, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, el alma no es un ente fantasmal, el alma es una persona o un ser vivo. Ahora, técnicamente hablando, podemos decir que la materia más el aliento de vida es un ser viviente, y todo lo contrario, la materia menos el aliento de vida es igual a muerte. Ese es el concepto bíblico de muerte. Ahora vamos a ver algunas formas de traducir la palabra nefesh, que es la palabra alma en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Levítico 17:11. Y esto es muy importante porque nosotros lo que debemos ver es el concepto hebreo de la muerte antes del cautiverio babilónico. Y algunas veces se quiere traducir la palabra, en algunas traducciones bíblicas se quiere traducir la palabra sihé o nefesh de acuerdo al concepto post-babilónico. Y para la época post-babilónica, los judíos habían contaminado su religión y ellos habían adoptado la creencia de la inmortalidad del alma. Pero vamos a ver cómo se puede traducir la palabra nefesh en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Levítico 17:11. Y aquí vamos a notar que se traduce de tres maneras diferentes, o diferente. Dice así, Levítico 17:11, porque la vida, esa es la palabra nefesh, vea que ahí nefesh se traduce como vida. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y ahí la palabra nefesh se tradujo como ¿qué? Como alma. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Y otra vez, la palabra nefesh se traduce diferente, se traduce como persona. Entonces, en un mismo versículo tenemos de que la palabra nefesh se traduce como vida, se traduce como alma y se traduce como persona. Y cuando se traduce como alma ocurre el siguiente problema. El problema que ocurre es que debido a que la gente, gracias a la tradición, cree que el alma está relacionado con la vida, entonces el tema ya lo ubican de una manera diferente. Y lo bueno es que esta palabra nefesh no se traduzca como alma, sino que tenga el sentido de vida que da el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, en algunos versículos o algunos textos difíciles, como el de las almas bajo el altar, el quinto sello de Apocalipsis, si usted no tiene bien claro este concepto, simplemente va a
desvirtuar la enseñanza del texto. Ahora vamos a ver algunos pasajes conflictivos sobre la palabra alma. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 35, los versículos 17 y 18. Génesis 35, 17 y 18. Vean este texto, qué interesante, y cómo se puede confundir la gente. Dice así: y aconteció, esto, bueno, el trasfondo de esto es el siguiente: Raquel iba a morir, iba a dar a luz a su segundo hijo, Benjamín, y bueno, lo que relata este pasaje es simplemente la muerte de Raquel, pero veamos cómo es que lo presenta. Dice así: y aconteció, como había trabajado en su parto, Raquel, que le dijo su partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces, cuando ustedes le sacan este versículo, la gente lo que está pensando es que está saliendo un fantasmita y se está yendo para el cielo, porque eso es lo que aparentemente dice el texto. Pero, como les digo, y como les presenté anteriormente, la palabra alma está relacionado con la vida, no está relacionado con la muerte. Entonces, ¿cómo debería entenderse este texto? Bueno, la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera. Dice así: y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma, vamos a decir su vida, que es la verdadera traducción de esto, partía o se le iba, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Entonces, lo que se le estaba saliendo, ¿qué era? La vida, no se le estaba saliendo ningún fantasma. Y esto entonces, cuando lo entendemos, ya podemos captar bastante bien de qué se trata el texto. La nueva versión internacional, Génesis 35, 18, dice así. No, y esto lo traduce bastante correcto, la nueva versión internacional. Dice: no obstante, ella se estaba muriendo, y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni, pero Jacob su padre le puso por nombre Benjamín. En todo esto es siempre importante tener varias versiones de la Biblia a mano, porque no hay una versión perfecta. Hay algunas mejores que otras, pero no hay ninguna traducción perfecta. Y aparte de eso, siempre es importante tener un diccionario bíblico o un interlinear, qué sé yo, griego-español o hebreo-español, para ir descifrando estos pasajes que en veces presentan alguna inconveniencia. Primera de Reyes 17, 21 y 22 es otro pasaje que también presenta alguna dificultad, pero es un poco más sencillo que el anterior. Dice de la siguiente manera: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Ahí la palabra es nefesh. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Cómo deberíamos entender este texto? Porque también parece que está hablando de un fantasmita, ¿verdad? Pero el asunto no es así. Ahora, vamos a verlo de la manera que se tiene que ver. No se debería traducir como alma, debería traducirse como vida. Dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver la vida de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y la vida del niño volvió a él y revivió. Entonces ahora sí se entiende bien y está de acuerdo a lo que dice el resto de las escrituras. La nueva versión internacional, hablando de este mismo texto, dice lo siguiente: luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida. Vean que ahí se traduce muy bien a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Entonces ahora sí nos queda bastante claro el texto. Como les dije y les vuelvo a repetir, siempre es importante tener varias versiones de la Biblia y tener claro el concepto de lo que es nefesh,
de lo que es Ruach o Neshama en el Antiguo Testamento. Ahora, el alma no es inmortal y las personas creen que el alma es inmortal, pero el alma no es inmortal. Y aquí voy a sacar un texto del Antiguo Testamento y un texto del Nuevo Testamento. Ezequiel 18:4 es un texto muy interesante. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice de la siguiente manera: He aquí todas las almas, la palabra nefesh, son mías, como el alma del Padre, es nefesh, la palabra alma, así el alma o el nefesh del Hijo es mía. El alma, el nefesh que pecare, esa morirá. ¿Cómo debería haberse traducido este texto? Bueno, este texto debería ser traducido de la siguiente manera: He aquí todas las personas son mías, como la persona del Padre, así la persona del Hijo es mía. La persona que peca, esa morirá. Pero si no lo queremos traducir, de todos modos no hay problema. La palabra, o si no lo queremos traducir correctamente. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que el alma que peca, esa morirá, pero la mayoría de las personas creen que el alma es inmortal. Y el Nuevo Testamento dice exactamente lo mismo. Vamos a ir a Santiago capítulo 5, versículo 20. Santiago 5, 20. Santiago 5, 20 dice de la siguiente manera: Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, es la palabra exige, y cubrirá multitud de pecados. Entonces, de acuerdo al Nuevo Testamento, el alma también es mortal, no es inmortal el alma, ¿verdad? Ok, vamos a ver de dónde vino este concepto de la inmortalidad del alma. El concepto de la inmortalidad del alma vino hacia el cristianismo del catolicismo. Ahora, ¿por qué es tan importante el concepto de la inmortalidad del alma dentro del catolicismo? Pues el concepto de la inmortalidad del alma es lo que le da soporte a la idolatría, a la veneración de imágenes. Si la Iglesia Católica dijera que San Pedro está durmiendo, está en estado de inconsciencia, pues no tendría sentido adorar a San Pedro, ni a ningún otro santo. Entonces la Iglesia Católica necesitaba de esta doctrina para apoyar la idolatría. Sin embargo, esa doctrina, a pesar de lo que sucedió en la Reforma Protestante, fue todavía metida dentro de las iglesias evangélicas y hasta la fecha existe no solo en la Iglesia Católica, sino en las iglesias evangélicas. Voy a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica dice de la siguiente manera: la Iglesia, vea que dice aquí que es la Iglesia la que enseña, no está diciendo que es la palabra de Dios la que enseña. Dice, la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. Hay dos problemas ahí, uno que la Iglesia enseña y el otro que el alma es espiritual. El alma no es espiritual, el alma tiene un componente físico, ¿verdad? Entonces dice, la Iglesia enseña que cada alma alma espiritual es directamente creada por Dios. Y luego dice, no es producida por los padres y que es inmortal. Y ya vimos que el alma que peca, esa morirá. El alma no es inmortal, eso es antibíblico. Y dice, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección. Entonces, el concepto que hay es que cuando una persona muere, entonces, si fue buena, se va al paraíso. Si fue mala, se va a un infierno, y si fue más o menos, algunos dicen que se va para un purgatorio. Pero el Señor Jesús dará el pago a cada persona hasta que Él venga, y Él lo dijo muy claro. Vamos a ir a Mateo 16, 27. Mateo 16, 27, que dice así: Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, esa palabra es muy importante, pagará a cada uno conforme a sus obras. Y si nosotros entendemos de que es
Cuando una persona muere que va a recibir lo suyo, pues estamos equivocados y no tiene sentido de que si alguien está en un infierno, cuando Cristo venga vaya a ser traído de ese infierno, llevado a la tumba, resucitado y vuelto a llevar de nuevo al infierno. O que una persona está en el paraíso, se vaya a meter a la tumba, vuelva a salir de la tumba para ir de nuevo al paraíso. No tiene sentido. La palabra de Dios es bastante clara. Cristo lo dijo bastante bien. Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras, no es antes. Bueno, este tema de la inmortalidad del alma tiene un peligro bastante grave. Bueno, yo digo que son dos. Uno de ellos es que usted no puede entender el concepto profético de Daniel y Apocalipsis si no entiende el estado de los muertos. Y el otro problema es que el tema de la inmortalidad del alma nos lleva a nosotros al espiritismo. Y el espiritismo no es otra cosa que la comunicación con los demonios. La palabra de Dios nos advierte, por ejemplo, en Levítico 19, 26 y 31. Levítico 19, 26 y 31 que dice: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y Levítico 20, 27 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y 1 Corintios 10, 20 dice, y este texto aplica para nuestro tiempo: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y aquí nos está hablando a nosotros de idolatría. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien se arrodilla ante un supuesto San Pedro, cuando alguien se arrodilla ante otro supuesto disque santo que para pedirle algún favor, en vez de estar rezándole o pidiéndole a esa persona, está consultando a los mismos demonios, porque detrás de cada imagen, detrás de cada ídolo, lo que hay es un demonio, y a ellos son a los que se les está dando pleitesía. Ahora, ¿de dónde viene este concepto de la inmortalidad del alma? ¿Dónde fue que surgió? Hoy en la tarde estaba en la casa de don Leo, tenemos ahí un estudio con algunas personas y estábamos viendo el tema de la redención, que fue el primer tema que di en esta serie. Y estábamos hablando sobre la mentira de Satanás. Y vamos a ver la mentira de Satanás, cómo fue que la mentira de Satanás llevó desde un principio a creer a las personas en la inmortalidad del alma. Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Entonces el Señor le dijo que el día que pecaban, ese día iban a morir. Pero veamos lo que le dijo Satanás a la mujer en Génesis también, el capítulo 3, los versículos del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y dice Satanás en el versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer que no moriréis. El alma es inmortal, en otras palabras está diciendo ahí Satanás. Para ir concluyendo, vamos a ver dos palabras aquí muy importantes que tienen que ver con Seol y Hades. Esas dos palabras están relacionadas por la mayoría de la gente como el infierno. La mayoría de personas piensan que el Seol y el Hades es el infierno. El Seol es la palabra
es una palabra del Antiguo Testamento, es una palabra hebrea. El Hades es una palabra griega, pertenece al Nuevo Testamento. Y vamos a comparar exactamente de qué se trata. La versión Reina Valera 1960 ni siquiera se preocupó por traducir esas palabras, sino que la dejó a la interpretación del lector, y esto es un grave error. Vamos a comparar Salmo 16:10 en la Reina Valera 1960 y cómo lo traduce cuando se menciona en Hechos 2:27. Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero no nos dice nada la palabra Seol, nada más dice que mi alma va a estar ¿en dónde? En el Seol. Ahora veamos cuando se menciona esa misma palabra en Hechos 2:27, o ese mismo salmo en Hechos 2:27. Vea que ahí la palabra Seol se va a ligar con la palabra Hades. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, ahora vamos a ir a ver estas mismas palabras, pero en la nueva versión internacional, que lo traduce correctamente. Estas palabras Seol y Hades deben traducirse como sepulcro. Eso lo comprobamos en esta versión, nueva versión internacional. En Salmo 16:10 dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Y ese mismo versículo citado en Hechos 2:27 dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, la palabra correcta o la traducción correcta para la palabra Hades y Seol es sepulcro. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte se compara en la palabra de Dios como un sueño. ¿Ok? Vamos a ver algunos textos para ya ahora sí ir terminando. Salmo 146, vamos a primero leer Salmo 115, 17 y 18. Salmo 115, 17 y 18. Dice así: no alabarán los muertos allá, ni cuanto descienden al silencio, pero nosotros alabaremos allá desde ahora y para siempre. Aleluya. Entonces, los muertos están en el silencio y los muertos no pueden adorar a Dios. Entonces, no puede haber nadie en un paraíso, porque se supone que si estuvieran en el paraíso, estuvieran adorando al Señor. Salmo 146, 3 y 4 dice: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. No hay nada ahí más que hacer. Un texto muy importante que se utiliza mucho, Eclesiastés 9, versículos 5 y 10. Eclesiastés 9, 5 y 10. Y dice de la siguiente manera, el versículo 5: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y el versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol o en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y Hechos 2, 29 y 34, ese texto es muy importante, o esos dos versículos son muy importantes. Dice de la siguiente manera, Hechos 2, 29 y 34, hablando de David. David sabemos que es un hombre que va a heredar la vida eterna, pero ¿a dónde fue David? Fue a los cielos cuando murió. Vea lo que dice Hechos 2, 29 y 34. El versículo 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y el 34 dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, claramente nos dice que David no subió a los cielos. Nuestra esperanza realmente no está cifrada en un alma inmortal,
nuestra esperanza está cifrada en lo que hizo Cristo Jesús por nosotros y en su segunda venida. Hasta aquí vamos a llegar el tema, vamos antes a tener un especial y luego del especial vamos a tener entonces una palabra de oración para terminar. Que el Señor les bendiga. Presentaré delante de mi Dios y ofrecerle un sacrificio extraño que no le agrade a Él. Lo que busca en mí es un sencillo corazón, una ofrenda de adoración y un siervo que Él pueda usar. No ofreceré sacrificio a Él que no me cueste nada. Solo ofreceré a mi Señor lo mejor de mí. Y si soy llamado a sacrificar, lo haré en nombre de mi Dios. No ofreceré sacrificio a Él que no me cueste nada. Solo a Él, para eso vivo yo. Lo que tengo es de Él, no es de mí, pertenece a Él. Lo que Él pida de mí, con gozo yo lo haré. Si requiere dar mi vida por mí, Jesús, yo moriré. No ofreceré sacrificio a Él que no me cueste nada. Solo ofreceré a mi Señor lo mejor de mí. Y si soy llamado a sacrificar, lo haré en nombre de mi Dios. No ofreceré sacrificio a Él que no me cueste nada. Y si soy llamado a sacrificar, lo haré en nombre de mi Dios. No ofreceré sacrificio a Él que no me cueste nada. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Antes quiero decirles que el próximo domingo, si Dios lo permite, será el último de los temas y vamos a estar hablando sobre las generalidades del santuario. Entonces los invito para que el próximo domingo nos veamos a la misma hora. Oremos. Amante Padre Celestial, que tu morada en las alturas de los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por el estudio de tu palabra durante este día. Bendice a todas las personas que vieron la programación y los hogares que ellos representan.
Ayúdanos, Señor, a profundizar más en estos temas y poder llevar a luz a ese mundo que perece sin el conocimiento de tu santa palabra. Quédate, Señor, con nosotros durante esta nueva semana y gracias te damos, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.